Hola a todos queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su espacio diario donde nos reunimos para compartir la palabra de Dios, reflexionar sobre sus enseñanzas y fortalecer nuestra fe juntos mediante la oración. Es una gran alegría para mí poder acompañarlos el día de hoy con un nuevo mensaje. Hoy quiero hablar de un momento que muchos de nosotros conocemos muy bien. Ocurre en el silencio profundo de la noche. Es ese instante preciso cuando el resto del mundo parece dormir tranquilamente. En esa tranquilidad, el corazón humano se queda completamente a solas, con sus pensamientos más sinceros y a veces más difíciles de enfrentar. En esos momentos de soledad nocturna, surge una pregunta muy real que muchos padres y madres tienen guardada en su interior. Es una duda que, por miedo, casi nadie se atreve a expresar en voz alta frente a los demás. ¿Dios realmente escucha las oraciones que hago por mis hijos? Quiero decirles algo muy importante sobre esta inquietud. Si alguna vez te has hecho esta pregunta en tu habitación, debes saber que esto no nace de una falta de fe en el Señor, de ninguna manera. Esta pregunta surge de un dolor muy profundo. Nace del sufrimiento sincero de haber orado de manera constante durante mucho tiempo por el bienestar de tu familia. Proviene del cansancio de pedir y esperar, sin lograr ver todavía los resultados concretos que tantos esperaban. Es simplemente el dolor de amar a tus hijos y querer ver la obra de Dios en sus vidas de forma inmediata. Esa preocupación es muy humana, y Dios comprende perfectamente esa angustia que sientes por aquellos que más amas y encomiendas a su cuidado. Y sin embargo, en ese mismo silencio donde parece no haber respuesta, es donde comienza a revelarse uno de los misterios más grandes de la vida espiritual. La oración de un padre o una madre por sus hijos no es una acción débil ni un gesto simbólico. Es una fuerza real, viva y profunda, que actúa incluso cuando los ojos humanos no pueden percibir sus efectos. Es una semilla invisible que trabaja en lo oculto de la historia. Muchos padres viven con la carga de pensar que han fallado, que quizás ya es demasiado tarde, o que sus palabras no tienen el poder suficiente para cambiar el rumbo de sus hijos. Pero esta percepción nace de una visión limitada del tiempo y de la gracia. Lo que parece estancado en lo visible, muchas veces está siendo transformado en lo invisible. La oración de los padres tiene una característica única. Nace del amor más puro y del vínculo más profundo que existe en la tierra. No es una oración distante, ni teórica ni superficial. Es una súplica que brota del corazón herido, del amor que no se rinde, de la preocupación que no abandona. Y ese tipo de oración tiene un peso especial ante lo divino. A lo largo de la historia espiritual de la humanidad, se ha repetido una verdad constante. Ninguna lágrima sincera ofrecida por los hijos se pierde. Ninguna súplica auténtica queda sin respuesta, aunque esa respuesta no siempre llegue en el tiempo o la forma que se espera. La acción divina no se mide por relojes humanos, sino por procesos de transformación que muchas veces requieren profundidad y tiempo. Hay padres que oran en silencio durante años, sin ver cambios inmediatos en sus hijos. Algunos incluso llegan a pensar que sus palabras se pierden en el vacío, pero lo que no ven es que esa oración está construyendo algo invisible, está protegiendo, está iluminando, está preparando caminos, está frenando peligros que jamás se conocerán completamente en esta vida. La oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia algo. A veces cambia el corazón del hijo, otras veces el corazón del padre o la madre, y muchas veces cambia el entorno espiritual que rodea la vida familiar. Es como una luz que comienza a penetrar lentamente en lugares donde antes solo había oscuridad. Existe también una dimensión de lucha espiritual que muchos prefieren ignorar, pero que es parte de esta realidad. Los hijos no solo enfrentan decisiones personales o influencias sociales, sino también una batalla interior donde la luz y la oscuridad intentan influir en sus pensamientos, emociones y decisiones. En este contexto, la oración sus padres actúa como una cobertura espiritual constante. No se trata de miedo, sino de conciencia. Comprender que la vida humana es más profunda de lo que se ve, no debería generar angustia, sino responsabilidad y esperanza. Porque si hay lucha, también hay protección. Si hay dificultad, también hay gracia, y si hay peligro, también hay intercesión posible. Muchos no comprenden por qué la oración es tan insistente en la vida de los creyentes. La razón es simple. El amor no se rinde fácilmente. Un padre no deja de preocuparse por su hijo solo porque no ve resultados inmediatos. De la misma manera, la oración verdadera no se detiene ante el silencio,
sino que se profundiza en él, y en ese proceso, el corazón del que ora también es transformado. Porque orar por los hijos no solo es pedir por ellos, es aprender a confiar, a soltar el control, a reconocer que la vida de otro ser humano no puede ser completamente dirigida por nuestras manos, sino acompañada por la gracia. Hay un misterio aún más profundo. Muchas veces, mientras se ora por la conversión o el cambio de los hijos, es el propio corazón del padre o la madre el que comienza a ser sanado. Primero se purifican las heridas, se ordenan los pensamientos, se suaviza el dolor y se aprende a amar con una libertad nueva. Este tipo de oración no es inmediata ni superficial. Es una oración que madura con el tiempo, como el vino que necesita reposo para revelar su verdadera esencia. Y en ese proceso, aunque no siempre haya señales visibles, algo real está ocurriendo en lo profundo de la historia familiar. Por eso, abandonar la oración nunca es la respuesta. El silencio de Dios no es ausencia, sino misterio. Y el misterio no es vacío, sino profundidad. Allí donde parece no haber respuesta, muchas veces hay una obra que está siendo tejida con precisión y amor. El corazón humano quiere resultados visibles, pero el cielo trabaja en dimensiones más amplias. No solo mira el presente, sino también el futuro. No solo actúa sobre un momento, sino sobre generaciones. Y lo que hoy parece pequeño puede ser la raíz de una transformación mucho mayor mañana. Así comienza este camino de comprensión. No como una solución rápida, sino como una invitación a confiar más allá de lo visible, porque la oración de un padre o una madre nunca es inútil. Incluso cuando no se ve, incluso cuando no se siente, incluso cuando parece silencio, sigue viva, sigue actuando, sigue amando. Y en ese misterio silencioso comienza la verdadera historia de la esperanza. Muchas personas creen que la oración solo tiene valor cuando produce resultados inmediatos. Si oran por sus hijos y no ven cambios rápidos, comienzan a pensar que Dios no escucha o que sus palabras no tienen fuerza suficiente. Pero la verdadera oración no funciona como una máquina que responde automáticamente a cada petición humana. La oración es una relación viva, es un encuentro misterioso entre el alma humana y el amor eterno que sostiene el universo. Y como toda relación verdadera, requiere tiempo, confianza y perseverancia. Hay padres que observan a sus hijos alejándose de la fe, entrando en amistades destructivas o perdiéndose en hábitos que dañan el alma. El dolor que sienten es tan profundo que muchas noches terminan llorando en silencio, preguntándose en qué momento todo comenzó a cambiar. Sin embargo, incluso en medio de ese sufrimiento, la oración sigue siendo una luz encendida en la oscuridad. Lo que muchos no comprenden es que la oración no siempre actúa cambiando situaciones externas primero. Muchas veces comienza trabajando dentro del corazón. Dios prepara lentamente el terreno interior antes de producir transformaciones visibles. Así como una semilla permanece oculta bajo la tierra antes de brotar, también muchas oraciones pasan largos periodos invisibles antes de manifestar sus frutos. Pero eso no significa que estén muertas. Significa que están creciendo en silencio. La cultura moderna ha enseñado a las personas a vivir con prisa. Todo debe ser rápido, instantáneo y visible, pero las obras más profundas de la vida nunca ocurren apresuradamente. El amor auténtico necesita paciencia, la sanación necesita tiempo y las almas humanas muchas veces atraviesan procesos complejos antes de abrirse completamente a la gracia. Por eso, un padre o una madre que ora no debe medir el valor de su oración únicamente por resultados inmediatos. La oración no es solo una petición, también es una presencia constante que acompaña al hijo, incluso cuando éste parece haberse perdido. Existen momentos donde los hijos toman decisiones que rompen el corazón de sus padres. Palabras duras, distancias emocionales, rechazos, indiferencia espiritual. Todo eso puede hacer sentir que la familia se está derrumbando lentamente. Pero precisamente allí donde parece haber más oscuridad, la oración se vuelve más necesaria, porque la oración mantiene abierta una puerta invisible que el amor humano por sí solo muchas veces no puede sostener. Hay hijos que aparentan estar completamente alejados de todo valor espiritual. Se muestran fríos, escépticos o indiferentes. Sin embargo, en lo profundo de su interior, siguen existiendo preguntas que ningún placer del mundo puede responder completamente. El alma humana fue creada con una sed infinita, y aunque intente llenarse con distracciones, siempre queda un vacío silencioso que solo la verdad puede tocar.
La oración de los padres muchas veces trabaja precisamente en ese espacio escondido. Algunas personas piensan que ya es demasiado tarde para sus hijos. Creen que los errores cometidos en el pasado han destruido toda posibilidad de cambio. Pero la gracia no funciona limitada por el pasado humano. Incluso las heridas más profundas pueden convertirse en caminos de transformación. Muchas veces las personas descubren la verdad, precisamente después de tocar el fondo de su propio vacío. Y allí, cuando todo parece perdido, una oración antigua pronunciada por una madre o un padre puede convertirse en la luz que guía el regreso. Por eso, nunca debes despreciar el poder de una oración constante. Aunque parezca pequeña, aunque se haga entre lágrimas, aunque sea pronunciada con una fe cansada, el cielo escucha incluso las palabras más débiles cuando nacen del amor sincero. Hay noches donde los padres sienten miedo por el futuro de sus hijos, miedo a las malas decisiones, a las influencias destructivas, a las heridas emocionales que el mundo moderno deja en tantos corazones jóvenes. Y es comprensible sentir ese temor. Vivimos en una época donde las almas están rodeadas de ruido constante, distracciones, ideologías vacías, falsas promesas de felicidad inmediata. Todo parece competir por la atención de los hijos, pero precisamente porque el mundo grita tanto, la oración se vuelve aún más importante. Porque la oración enseña a escuchar una voz más profunda que el ruido exterior, una voz que no obliga, pero que llama suavemente desde dentro del corazón. Muchos padres desean controlar completamente la vida de sus hijos para protegerlos del sufrimiento. Pero llega un momento donde deben comprender algo difícil. No pueden vivir la vida de sus hijos por ellos. Solo pueden acompañarlos, amarlos y orar. Y aunque esto duele, también libera, porque significa reconocer que existe una presencia más grande cuidando de esas almas, incluso cuando los padres ya no pueden intervenir directamente. La oración entonces deja de ser ansiedad disfrazada y se convierte en confianza verdadera. Ya no nace solamente del miedo, sino de la entrega. Ya no intenta controlar todo, sino colocar todo en manos más sabias. Hay algo profundamente poderoso cuando un padre se arrodilla en silencio por sus hijos. El mundo quizás no lo vea importante, tal vez nadie lo aplauda ni lo reconozca, pero en el mundo espiritual ese acto tiene un valor inmenso. Cada oración pronunciada con amor sincero deja huellas invisibles. Cada lágrima ofrecida con esperanza se convierte en una semilla espiritual, y ninguna de esas semillas desaparece. Incluso cuando los hijos parecen no escuchar, algo queda grabado dentro de ellos. El ejemplo de una madre perseverante, la fe silenciosa de un padre, la paciencia mostrada en medio del dolor, todo eso permanece escondido en la memoria del corazón. Con el tiempo, muchas personas terminan recordando esas imágenes precisamente en los momentos más oscuros de sus vidas, y lo que parecía olvidado se convierte en refugio. Lo que parecía inútil se convierte en camino de regreso. Por eso jamás pienses que tu oración ha sido en vano. Quizás hoy no veas cambios. Quizás todavía existan heridas, distancias o silencios. Pero la historia aún no ha terminado. La gracia trabaja lentamente, pero trabaja profundamente. Y cuando el momento correcto llega, incluso los corazones más endurecidos pueden abrirse de maneras inesperadas. Mientras tanto, sigue orando, sigue creyendo, aunque no entiendas todo. Sigue amando incluso cuando te sientas cansado, porque la oración de un padre o una madre nunca desaparece completamente. Permanece viva delante de Dios, acompañando el camino de sus hijos incluso en las noches más oscuras. Existe una herida silenciosa que muchos padres llevan dentro y casi nunca expresan delante de otros. Es la sensación de impotencia, ver a un hijo sufrir, equivocarse o alejarse de aquello que puede darle verdadera paz, produce un dolor que ninguna palabra humana logra describir completamente. Algunos intentan ocultarlo detrás de sonrisas normales y conversaciones cotidianas, pero en el fondo de su corazón viven preocupados constantemente. Cada llamada que no llega, cada cambio extraño en el comportamiento de sus hijos, cada silencio prolongado, se convierte en una carga emocional difícil de soportar. Y sin embargo, precisamente en medio de esa oración, revela su verdadero significado. Porque la oración nace cuando el ser humano comprende que no puede sostenerlo todo con sus propias fuerzas. Es el momento donde el orgullo comienza a romperse y el alma aprende a confiar. Muchas veces las personas creen que la fe consiste en nunca sentir miedo o tristeza, pero eso no es verdad.
La verdadera fe muchas veces tiembla, llora y se siente cansada, pero aún así sigue caminando. Hay padres que oran incluso cuando sienten el corazón vacío. Oran aunque estén decepcionados. Oran aunque no entiendan por qué sus hijos parecen alejarse más, cuanto más intentan ayudarlos. Y esa oración cansada también tiene valor, porque Dios no escucha solamente palabras perfectas, escucha corazones sinceros. El mundo moderno ha enseñado a las personas a confiar únicamente en soluciones externas. Psicología, entretenimiento, éxito económico, distracciones constantes. Muchas de estas cosas pueden ayudar parcialmente, pero ninguna puede llenar completamente el vacío espiritual que existe dentro del ser humano. Por eso tantos jóvenes viven confundidos. Aun cuando aparentemente tienen todo, poseen tecnología, comodidades y libertad, pero siguen sintiendo ansiedad, vacío y desesperanza. Han aprendido a llenar sus días de ruido, pero no han aprendido a escuchar el silencio interior. Y cuando un alma vive desconectada de su propósito profundo, comienza a buscar refugio en lugares que terminan destruyéndola lentamente. Algunos caen en adicciones, otros en relaciones vacías, otros en una tristeza constante que intentan esconder detrás de una falsa felicidad. Los padres observan estas cosas y sienten que su corazón se rompe poco a poco. Muchas veces quisieran tener las palabras exactas para cambiar todo en una sola conversación, pero la mayoría de las veces descubren que no poseen ese poder. Entonces aparece una tentación peligrosa, la desesperanza, esa voz interior que susurra que ya no vale la pena seguir orando, que nada va a cambiar, que todo esfuerzo ha sido inútil, pero precisamente allí comienza una de las batallas espirituales más importantes, porque la desesperanza paraliza el alma, hace que las personas abandonen justo antes de que comiencen los cambios invisibles. La oración perseverante tiene una fuerza especial, porque demuestra confianza incluso en medio de la oscuridad. Es fácil creer cuando todo va bien. Lo difícil es seguir creyendo cuando el silencio parece interminable. Sin embargo, muchos de los milagros más profundos comenzaron precisamente en momentos donde todo parecía perdido, cuando humanamente ya no había respuestas claras, cuando solo quedaba seguir confiando. Hay hijos que parecen completamente cerrados a cualquier consejo espiritual, rechazan conversaciones profundas y se muestran indiferentes hacia todo lo relacionado con la fe. Pero el corazón humano nunca deja de buscar sentido completamente. Aunque una persona intente ignorarlo, existe dentro de ella una sed de verdad que tarde o temprano vuelve a despertar. Y muchas veces, las oraciones de los padres preparan ese despertar sin que ellos lo sepan. Porque la oración no actúa solamente sobre circunstancias visibles, también actúa sobre pensamientos, encuentros, recuerdos y momentos específicos que pueden cambiar el rumbo de una vida entera. A veces basta una conversación inesperada, una experiencia dolorosa o una noche de profundo vacío para que una persona comience a cuestionarse nuevamente el sentido de su existencia. Y allí, en medio de esa grieta emocional, la gracia encuentra espacio para entrar. Muchos padres se culpan constantemente por los errores del pasado. Piensan que si hubieran actuado diferente, sus hijos no estarían viviendo ciertas situaciones. Y aunque todos los padres cometen errores, vivir atrapados en la culpa solo destruye la paz interior. La culpa excesiva hace que las personas olviden algo importante. Ningún padre tiene control absoluto sobre la libertad de sus hijos. Cada ser humano toma decisiones propias y enfrenta luchas interiores que nadie más puede controlar completamente. Eso no significa dejar de preocuparse. Significa comprender que el amor verdadero no consiste en dominar la vida de otro, sino en acompañarla incluso cuando duele. También es importante entender que la oración transforma primero al que ora. Un padre que aprende a confiar profundamente cambia su manera de mirar, hablar y reaccionar. Se vuelve más paciente, más sabio y más sereno. Y esa transformación interior muchas veces crea nuevas posibilidades dentro de la relación familiar, porque los hijos perciben más de lo que aparentan. Perciben la paz, la coherencia y el amor auténtico. Hay algo poderoso en un lugar donde alguien sigue orando. Aunque todo parezca difícil, aunque existan tensiones, escidas o silencios incómodos, la oración mantiene viva una presencia distinta dentro de la familia. Esa presencia no elimina mágicamente todos los problemas, pero evita que la oscuridad ocupe completamente el corazón del hogar. Muchas veces los cambios más importantes ocurren lentamente,
tan lentamente que casi no se notan al principio. Una conversación menos agresiva, un momento inesperado de sinceridad, una pequeña apertura emocional después de años de distancia. Y aunque parezcan cosas pequeñas, pueden ser señales profundas de que algo está comenzando a sanar. Por eso nunca debes despreciar los pequeños avances. La gracia muchas veces trabaja de manera silenciosa y progresiva. No siempre llega como una explosión inmediata. Muchas veces llega como el amanecer, lentamente, casi imperceptible al principio, hasta que finalmente todo comienza a iluminarse. Hay noches donde el cansancio emocional parece insoportable, noches donde un padre o una madre se preguntan, ¿cuánto tiempo más podrán seguir sosteniendo ese dolor interior? Pero incluso allí, cuando las fuerzas parecen acabarse, la oración sigue teniendo valor, porque no depende solamente de emociones fuertes o palabras perfectas, depende del amor, y el amor verdadero permanece incluso cuando está cansado. Tal vez hoy no entiendas completamente lo que Dios está haciendo en la vida de tus hijos. Tal vez todavía existan preguntas sin respuesta y heridas abiertas. Eso no significa que el cielo haya abandonado tu historia. Lo invisible muchas veces está más vivo de lo que imaginas. Y mientras sigas orando con sinceridad, seguirá existiendo esperanza, porque ninguna oración hecha con amor profundo desaparece en el vacío. Cada una permanece viva delante de Dios, esperando el momento correcto para dar fruto. En el camino de la oración por los hijos, llega un momento en el que el corazón humano se enfrenta a su límite más profundo. Es el instante donde ya no bastan las palabras, ni las promesas internas, ni la fuerza emocional con la que antes se sostenía la esperanza. Ese momento puede sentirse como un vacío más grande que todos los anteriores, una especie de silencio interior donde incluso la fe se pequeña, frágil o insuficiente. Sin embargo, es precisamente allí donde comienza una forma más pura de confianza, porque la verdadera fe no siempre se manifiesta como certeza emocional. A veces se manifiesta como una decisión silenciosa de seguir confiando incluso sin sentir nada. Muchos padres llegan a este punto después de años de oración. Han llorado, han pedido, han esperado, han cambiado hábitos, han buscado ayuda y aún así sienten que el camino no avanza como esperaban. Y en ese estado interior aparece una tentación sutil, dejar de orar o reducir la oración a un simple recuerdo ocasional. Pero ese es el momento donde la perseverancia se vuelve más importante que nunca. La oración no es solo una herramienta para cambiar situaciones externas. Es también un lugar donde el alma aprende a permanecer en pie cuando todo lo demás parece inestable. En este punto del camino espiritual, el corazón comienza a comprender algo esencial. No todo depende de lo que uno ve o siente. Hay una obra más profunda que se desarrolla en un nivel invisible. El mundo interior de un hijo puede estar atravesando procesos que los padres no pueden percibir directamente. Cambios lentos, resistencias internas, recuerdos que resurgen, experiencias que abren nuevas preguntas. Y aunque desde fuera todo parezca igual, en el interior pueden estar ocurriendo movimientos decisivos. Por eso, la oración perseverante actúa como una presencia constante que acompaña esos procesos ocultos. No interrumpe la libertad, pero sostiene el camino. Existe también una batalla invisible que se desarrolla alrededor de la vida humana. No una batalla de miedo, sino de influencia espiritual, de pensamientos, de decisiones y de direcciones interiores. En esa realidad, la oración de los padres se convierte en una forma de protección silenciosa, no porque elimine todas las dificultades, sino porque mantiene abierta la posibilidad de la luz. Hay momentos en los que los hijos toman decisiones que preocupan profundamente, caminos que parecen alejarlos de la verdad, de la paz o del sentido de vida que sus padres desean para ellos. Y el corazón de los padres se llena de preguntas que no siempre tienen respuesta inmediata. Pero incluso allí, la oración sigue actuando como un puente invisible. Ese puente no obliga, no controla, no fuerza, pero permanece firme, incluso cuando el otro lado parece alejarse. Con el tiempo muchos padres descubren algo sorprendente. Mientras más confían en la oración, menos viven en ansiedad. No porque el problema desaparezca, sino porque su corazón se estabiliza en una confianza más profunda. La ansiedad nace del deseo de controlar lo que no se puede controlar, pero la oración enseña a soltar ese control sin abandonar el amor. Y este es uno de los aprendizajes más difíciles y más liberadores de la vida espiritual. Amar sin poseer, cuidar sin dominar, acompañar sin imponer.
En ese equilibrio comienza una nueva forma de paz interior. Muchos no comprenden que el sufrimiento de un hijo también puede convertirse en un lugar de transformación para los padres. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque puede abrir el corazón a una dimensión más profunda del amor. Un amor que ya no depende de resultados inmediatos, sino de la fidelidad en la entrega. A veces el cambio más importante no es el del hijo, sino el del corazón que ora. Porque cuando el padre o la madre se transforma interiormente, también cambia la forma en que ama, escucha y acompaña. Y ese cambio tiene un impacto real en la relación familiar, incluso cuando no se nota de inmediato. Hay silencios en las familias que parecen permanentes, distancias emocionales que parecen imposibles de cruzar, palabras que no se dijeron a tiempo y heridas que parecen haber construido muros invisibles. Pero incluso esos muros no son más fuertes que la perseverancia del amor sostenido por la oración. Con el tiempo, la gracia encuentra caminos inesperados. Un gesto sencillo, una conversación breve, una mirada que se suaviza, pueden convertirse en señales de que algo está empezando a abrirse nuevamente. Nada de eso ocurre de manera mágica o instantánea. Es un proceso lento, casi imperceptible, pero real. La esperanza verdadera no se basa en emociones intensas, sino en la fidelidad de seguir confiando, incluso cuando todo parece quieto. Y esa fidelidad tiene un poder silencioso que sostiene generaciones enteras. Muchos padres han descubierto que después de años de oración, sus hijos recuerdan momentos que ellos pensaban olvidados. Palabras, gestos, oraciones escuchadas en la infancia, bendiciones silenciosas. Esos recuerdos no desaparecen. Permanecen en lo profundo del corazón, incluso cuando parecen enterrados bajo años de distancia, y en el momento adecuado pueden despertar nuevamente. Por eso, cada oración pronunciada con amor sincero tiene un eco que trasciende el tiempo visible. Nada de lo que nace del amor verdadero se pierde completamente. Incluso cuando el presente parece inmóvil, el futuro puede estar en movimiento. La vida espiritual no siempre se entiende desde la lógica inmediata. Requiere paciencia, confianza y una visión más amplia del tiempo. Y en esa visión más amplia, cada lágrima, cada oración, cada acto de amor por los hijos tiene un valor eterno. Así el corazón aprende a descansar, no en los resultados visibles, sino en la certeza de que nada de lo ofrecido con amor sincero es ignorado. Y aunque el camino siga siendo largo, el alma comienza a encontrar una paz que no depende de la situación externa, sino de la presencia silenciosa de una confianza que no se rompe. Llega un punto en el camino de la oración donde el alma ya no busca señales inmediatas, sino una paz más profunda que no depende de lo que ocurre afuera. Es un lugar interior donde el corazón aprende a descansar, incluso sin tener todas las respuestas. Ese descanso no significa indiferencia ni resignación, significa confianza madura, una fe que ha sido purificada por el tiempo, el dolor y la perseverancia silenciosa. Muchos padres llegan a este punto después de largas temporadas de lucha interior. Han orado en la oscuridad, han esperado cambios, han sentido cansancio, pero también han experimentado pequeños signos de esperanza que los han sostenido y con el tiempo comprenden algo esencial. Su oración no fue en vano, incluso cuando no pudieron ver todo lo que Dios estaba haciendo, porque hay obras que no se perciben con los ojos humanos, sino con la paciencia del alma que aprende a confiar. El amor de un padre o una madre no desaparece cuando no hay resultados visibles. Al contrario, se purifica, se vuelve más profundo, más silencioso, más firme, y ese amor unido a la oración constante se convierte en una presencia espiritual que acompaña a los hijos incluso en sus caminos más difíciles. Ninguna historia humana está completamente cerrada mientras exista la posibilidad de amar y orar. Siempre hay espacio para la gracia, incluso en los lugares que parecen más endurecidos. El tiempo no es enemigo de la oración. A veces es su mejor aliado porque permite que el corazón madure, que las heridas se ablanden y que las decisiones se reconsideren. Hay momentos en los que los cambios más importantes llegan después de largos silencios, no porque Dios haya estado ausente, sino porque su obra se estaba formando en lo invisible. Y cuando finalmente llega la luz, el corazón comprende que cada día de espera tenía un propósito. Por eso, el alma que ahora aprende a mirar más allá de lo inmediato, aprende a ver la historia completa desde una perspectiva más amplia, donde incluso el sufrimiento tiene un sentido misterioso.
Muchos padres descubren que su propia vida también fue transformada en el proceso. Se vuelven más humildes, más compasivos, más conscientes del valor de cada instante. La oración no solo cambia a los hijos, también cambia a quienes oran, moldeando su interior con una profundidad que solo el tiempo puede revelar. Y en ese cambio interior comienzan a hacer una paz nueva, una paz que no depende de controlar todo, sino de confiar en que nada escapa al amor de Dios. Esa confianza no elimina el dolor, pero lo sostiene. No borra las preocupaciones, pero evita que dominen el corazón. Con el tiempo, el alma aprende a vivir en una especie de serenidad silenciosa, donde la esperanza no es una emoción pasajera, sino una convicción firme. Incluso cuando los caminos de los hijos parecen inciertos, esa esperanza permanece como una luz encendida en el interior del corazón de los padres. Y esa luz no se apaga fácilmente, porque ha sido alimentada por años de oración, por lágrimas ofrecidas en silencio, por actos de amor que nadie más vio, pero que fueron recibidos en lo profundo del misterio de Dios. Cada historia de sufrimiento sostenido por la oración tiene un valor que trasciende lo visible. Nada de lo vivido con amor sincero queda sin sentido. Y aunque el mundo no siempre reconozca ese esfuerzo, el cielo lo recuerda todo. En ese reconocimiento silencioso se encuentra la verdadera recompensa. Saber que el amor ofrecido nunca fue inútil. Llega también un momento donde el corazón deja de preguntar cuándo y comienza a decir confío. Esa transformación interior es una de las victorias más profundas de la vida, espiritual, porque significa que el alma ha aprendido a descansar en Dios, incluso sin comprender completamente su plan. Y ese descanso es más valioso que cualquier respuesta inmediata. Al final, oración por los hijos no es solo una súplica por su cambio, es también una forma de permanecer unidos a ellos en el amor. Incluso cuando la distancia parece grande, es un hilo invisible que no se rompe, una presencia silenciosa que acompaña, una fidelidad que no se cansa. Y aunque sabemos que nuestra vida debe seguir su curso natural todos los días, enfrentando constantemente sus altos y sus bajos, hay algo que se mantiene completamente inalterable en nosotros. Ese amor orante que entregamos por nuestros seres queridos permanece totalmente firme a pesar de las dificultades. La razón es clara. Todo lo que nace directamente del corazón de Dios nunca se pierde. Podemos observar cómo en este mundo todo lo demás cambia rápidamente. Las circunstancias pasan y las etapas de la vida terminan. Sin embargo, nuestra oración sincera permanece allí, constante, firme y siempre presente ante la atención del Señor. Llegará el momento señalado por Dios, donde el tiempo finalmente nos revele con exactitud todo aquello que hoy se encuentra oculto a nuestros ojos humanos. Cuando ese día llegue, nuestro corazón comprenderá, con total claridad, que ninguna de las oraciones, ni un solo minuto de lo que hemos vivido aferrados a la fe, ha sido en vano. Él guarda cada una de nuestras peticiones. Por esta razón, hoy tu alma puede descansar con absoluta tranquilidad. Este descanso que Dios nos ofrece no se basa en la certeza física de haber visto ya todo cumplido o resuelto según nuestros propios tiempos. Nuestro descanso se fundamenta en una certeza mucho más profunda y verdadera. La seguridad de haber confiado plenamente en el amor de Dios, un amor perfecto, constante y que nunca falla. Si este mensaje ha traído paz a tu corazón y deseas seguir fortaleciendo tu fe, te invito con mucho cariño a suscribirte a nuestro canal ahora mismo. Estaremos compartiendo más reflexiones para alimentar el espíritu, así que te espero aquí de regreso mañana para continuar orando juntos y escuchando la palabra de Dios. Que el Señor bendiga tu vida y la de tu familia.